de Estado, esto de lo que vamos a hablar. Yo soy muy respetuoso del tema por razones obvias, porque se trata de un periodo complicado, triste de nuestra historia, pero entendemos que es imprescindible dar esta tarea de desmontar el relato, mostrar cuáles son los pilares del relato y cuáles son, por tanto, sus debilidades también. Yo tengo un amigo mío que dice se va a hacer un cartel de neón para colocar encima de su escritorio que diga: nadie sabe nada. Y es verdad, no sabemos nada, ni nos acordamos nada, nos acordamos muy poco. Y yo creo que eso es algo que el kirchnerismo, que vamos a hablar, por supuesto, del kirchnerismo como el promotor principal del relato setentista, entendemos que el kirchnerismo se ha dado cuenta de eso, de que nadie se acuerda de nada, nadie sabe nada, y entonces ha avanzado en ese terreno mucho. Bueno, agradezco especialmente a las autoridades del Centro de Estudio Manuel Belgrano la invitación a este curso. Yo siempre dedico esta charla a Hermindo Luna, al soldado Hermindo Luna y a sus 9 compañeros soldados asesinados por montoneros en 1975. La semana que viene se cumple un nuevo aniversario. Y a Jovina Luna, hermana de Hermindo, una gran luchadora, que lamentablemente se la llevó la pandemia, y a Mavi Picón de Viola, la mamá de Cristina Viola, otra gran luchadora que murió también el año pasado. Yo, en realidad, estoy de alguna forma presentando un libro que se llama, especialmente he pensado mucho, el título, un título complicado, no es un título fácil, no es un título que aceptan las editoriales, es un título al cual las librerías le huyen, no es un título fácil, lo he pensado mucho y tiene 2 componentes, tiene 3 en realidad. Uno que se llama la estafa. ¿Por qué se llama la estafa? Porque estafa, dice el diccionario de la Real Academia Española, es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Eso es una estafa. Es un perjuicio con ánimo de lucro mediante engaño. Eso es una estafa. Y además porque el juez Ariel Lijo, que es el juez federal del juzgado número 4, donde yo presenté una denuncia en noviembre de 2021 para que investigue estos casos que yo relato en el libro, lo caratuló y así continúa como estafa, ¿no es cierto? Y segundo, dice con los desaparecidos. ¿Qué significa esto? Yo no le puse la estafa de los desaparecidos, le puse la estafa con los desaparecidos, porque los desaparecidos es una triste realidad de la Argentina, de verdad, que tenemos que saber enfrentarla, como hacemos los católicos, los que tenemos fe, enfrentamos las cosas de frente, no le tenemos miedo a la realidad hay que enfrentarla y solucionarla. La desaparición de personas es una cosa que repudiamos, con la que no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos de acuerdo con que se mienta con los desaparecidos y se robe plata. Por eso, lo tercero, vinculado al libro, es el subtítulo, que se llama Mentiras y millones. Esta es la clave para mí del relato. Mentiras y millones. El kirchnerismo ha hecho una maniobra muy audaz en esta tergiversación de la historia reciente de la Argentina, aprovechándose de esto que les decía yo: nadie se acuerda de nada. Nadie se acuerda de nada. Ya se van a dar cuenta cuando avancemos un poco más. Los argentinos todos, clase dirigente y no, para volver a la República tenemos la irrenunciable tarea de volver a la verdad histórica y abandonar la ficción. Hay que enfrentarse
al relato que han hecho, la tergiversación. Para los más jóvenes, me encanta que haya chicos jóvenes ahí, si veo que se están durmiendo los voy a hacer parar para que no se duerman. Hay que desmontar, decía, y denunciar un relato monumental que manipula el pasado a su conveniencia, nos divide, nos enfrenta y malgasta una enorme cantidad de recursos de un Estado que está, lo sabemos todos, absolutamente quebrado. Hay que ser celosos de la verdad del pasado y el Estado siempre tiene obligación de actuar con verdad. Los problemas presentes y las dificultades del futuro son el resultado de los errores del pasado. Entonces, para solucionarlos, es imprescindible que sean hechos a través de una comprensión correcta de esos errores. Para ello es, repito, imprescindible volver a la historia que no es de plastilina. Construir el pasado es como photoshopear la historia hasta que nos devuelva una imagen que nos conviene ahora en el presente. Es utilizar la historia como una herramienta. La photoshopeo, la moldo a mi gusto y la presento, y eso no es así. La historia no es de plastilina. No se puede. Lo que pasó, pasó y es lo que es. Las visiones son subjetivas, los hechos son objetivos. ¿Qué es la memoria si los hechos pasados se pueden acomodar en el presente como uno prefiera? ¿Qué sentido tiene pedir conocer la verdad si se propone construir en el presente un relato del pasado donde los hechos han sido manipulados? Eso es absurdo. Más aún, ¿se puede hablar de justicia? ¿Se puede hablar de justicia si no hay verdad? ¿Si no se conocen los hechos? Solamente se hace justicia cuando hay un hecho cierto. Lo peor es manipular los hechos para hacer pasar por verdad una falsedad. Y si nadie puede decir lo que realmente es, lo que realmente pasó, ¿puede haber justicia realmente? Es imprescindible que entendamos que se está utilizando una versión sesgada, un relato de la historia reciente de los argentinos. Claro, para los que peinamos canas, Mario, es así, o sea, nosotros ya lo sabe. ¿Cuántos años? 84. Pero un aplauso para él porque está tremendo. Tremendo. Bueno, robar plata es malo, robar la verdad de la historia es peor. Y peor todavía si se roba la verdad de la historia. Peor todavía si se roba la verdad, perdón. Peor todavía si se roba la verdad de la historia para robar plata, porque se roba dos veces y la estafa es doble. El desafío para entender los 70, para ayudar a superarlos, es volver a la realidad de los hechos y apartarse de la ficción. Decir la verdad aunque duela. Y no es un hecho del pasado, ustedes se dan cuenta que es un hecho que tiene una relevancia, una actualidad absoluta. Los 70, aunque parezcan mentira, no es un hecho del pasado. ¿Cómo se llama la facción política más activa de la coalición gobernante? La Cámpora, o sea, nos remite inmediatamente a los 70. El gobierno está lleno de funcionarios cuyo único mérito es haber sido parientes de militantes o actores de los 70. Y así permanentemente, ¿no es cierto? Su discurso es un discurso que está estrictamente vinculado a los 70, ya lo vamos a explicar brevemente. Esta es una investigación que pretende mostrar cómo se construyó memoria, cómo se la usó para acumular poder y millones y cuáles serían las claves para desarmar el relato setentista y reemplazarlo por la historia de los argentinos. El historiador español Santos Juliá, autor del libro Elogio de Historia en tiempos de memoria, dice que cuando la política se mete con el pasado, hay que prestar mucha atención porque pretende manipular el presente y condicionar el futuro. En la Argentina vivimos un proceso extremo de apropiación del pasado por parte de élites políticas y culturales que se materializan en el reemplazo de la historia a secas.
Creí haber apagado el bicho este, pero... que se materializa en el reemplazo de la historia secas por una historia oficial, convertida en un credo estatal, con la abierta intromisión del Estado y la amenaza de reglamentar por medio de normas la interpretación de aquel pasado, lo que en algunas jurisdicciones ya ha sucedido, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, en donde ustedes saben que se obliga a los funcionarios a mencionar la cifra de 30.000 en los documentos públicos, ¿no es cierto? Esto tiene como resultado una versión única e inobjetable de la historia. Me voy a sentar, ¿sí? Un segundito. Una versión única e inobjetable de la historia hecha desde el presente y con un interés actual, sin considerar los acontecimientos y procesos históricos en el contexto en que se produjeron, produciendo la beatificación acrítica del pasado. Todo esto con el imprescindible, necesario concurso de un aparato mediático, educativo y cultural, estatal y privado, con ayuda estatal, alineado, transmitiendo sistemática e incansablemente a la opinión pública una perspectiva simplista y muchas veces falsa de la historia. La sociedad vive así, la sociedad argentina, bajo la presión de grupos de memoria, aliados de aquellas élites de las que reciben múltiples beneficios y decididos ambos a hacer prevalecer su visión moldeada de los acontecimientos históricos para incidir en el presente y en el futuro. Esta memoria colectiva que se menea no es otra cosa que una construcción política, una narración esquemática y simplista, con no pocos componentes mitológicos, un discurso elaborado por élites. La Argentina pareciera ser una sociedad con un grado de amnesia consentida, temerosa de enfrentarse con su pasado doloroso y eludiendo el intentar resolverlo con sabiduría. Y digámoslo, pasado que no se resuelve, vuelve. Pasado que no se supera, no se espera. Los años 70 y su carga simbólica, lo que en los años 70 plantearon en aquellos años a los argentinos, aquellas heridas que sangran, la justicia que se reclama, todo esto no está resuelto. No está resuelto. Y vive aún porque no lo han dejado correr en paz. Amén de los hasta ahora fallidos intentos de la política por lograrlo, las versiones ultras predominantes por periodos le han quitado la posibilidad de que pase y evitando contar la historia bien contada y con todo han cristalizado posiciones irreductibles. La batalla de las narrativas continúa y una de las partes involucradas es el Estado. Esta circunstancia no permite suturar con los hilos de la alta política y la verdad sin reservas los graves desencuentros del pasado, dejando crecer la posibilidad de que se repitan hoy de alguna lamentable forma. Viejas cenizas traen nuevos fuegos. Yo no les tengo que explicar a ustedes acerca de la actualidad de estos temas que yo estoy mencionando, porque hemos escuchado en estos días a Juan Grabois, hijo de un dirigente setentista, hablar de sangre en las calles. Hemos escuchado a Mario Firmenich desde Barcelona hablar de que si no hay un nuevo contrato social, la Argentina está cerca de una guerra civil. Hemos leído a Roberto Perdía, asesor de los mapuches, asesor de toma de tierras, etcétera, segundo en la jerarquía de los montoneros, anunciar también que si no se cambia, si no se rompe este sistema, no hay gobierno popular. Hemos escuchado al senador José Mayans anunciando que si no se para el juicio de vialidad no va a haber paz social, o sea que la violencia, lamentablemente, para aquellos que la vivimos, la violencia está lamentablemente rondando la Argentina nuevamente. Hay varias voces que coinciden con lo que aquí expresamos respecto de la manipulación de la memoria. Yo voy a leer solamente una de ellas,
voy a pasar de largo a Graciela Fernández Meijide, que ha escrito un libro muy interesante que se llama No eran héroes, eran humanos, y el subtítulo es Crítica de la violencia política de los 70. Ustedes saben que Graciela Fernández Meijide tiene un hijo desaparecido, ¿no es cierto? Pablo. Después, una militante de izquierda que se llama Claudia Gilb, que estuvo exiliada, escribió dos libros vinculados con el tema. Uno se llama Usos del pasado y otro ¿Por qué no pasan los 70? Pero el que me interesa traer a la consideración de ustedes es Martín Caparrós. Martín Caparrós es un escritor y ensayista que fue militante de Montoneros y que es un tipo que tiene lucidez y valentía y honestidad intelectual para decir cosas como esta. Dice: esa memoria que se pretende monumental, inconmovible, el gran relato argentino de las últimas décadas, tuvo fases bien distintas, pero todas con un elemento común. Fueron escritas por los derrotados, dice Caparrós. Y nos otorga la clave que para él, en su visión marxista de la historia, lo explica. Dice: los ricos argentinos que conservaron su poder gracias a la intervención militar, tuvieron que aceptar que esa intervención, cuyos modos no podían defender, fuera demonizada. Y así, la forma del relato y la memoria no quedó en manos de los que ganaron, sino de los que perdimos. Y sintetiza Caparrós estas etapas de la memoria, las resumí yo. Una dice que va desde 1977 hasta 1995. El militante como víctima. Las madres de Plaza de Mayo recorrían despachos y vicarías pidiendo por sus hijos. Y lo último que podían hacer era reconocer la militancia de estos jóvenes. Así que los presentaban como ingenuos que cayeron víctimas de la maldad extrema de un aluvión de perros sanguinarios, ¿sí? Esta forma pasó a su vez a los organismos de derechos humanos y cristalizó en el nunca más. En ese relato todo el acento estaba puesto en la maldad incomprensible de los malos, Así que la primera etapa, el militante como víctima, como pura víctima. No se habla de la militancia de los que fueron víctimas del Estado, ¿no es cierto? La segunda etapa, dice Caparrós, va desde 1996 hasta el año 2003. Es coincidente con Fukuyama, ¿se acuerdan? El fin de la historia, la democracia liberal para todo el mundo, se acabó. Nunca toda la izquierda argentina, nunca pensaba que iban años más tarde a alcanzar el poder o pedazos del poder, y entonces empezaron a escribir, y lo describe Caparrós así: el militante como militante. Se empezó a decir que la mayoría de las víctimas lo fueron porque habían elegido pelear por una forma de sociedad radicalmente distinta. Quedó pendiente una discusión, dice Caparrós, más seria sobre los proyectos y prácticas de los militantes revolucionarios, sus aciertos y sus errores. Pero dice, primero, el militante solamente como víctima. Después, contemos qué hacían y por qué luchaban. Por eso escribe junto con Eduardo Anguita, militante del ERP, él era militante de Montoneros, escriben unos 3 tomos del libro La Voluntad, que se llama Historia de la Guerra Revolucionaria en la Argentina. Aceptan la condición de revolucionarios que planteaban la lucha armada para alcanzar el poder, sin ocultar nada. Y junto con Caparrós hay un montón de autores que en este periodo, acuerden que este periodo termina en 2003, cuando llegan los Kirchner, o sea, nadie imaginaba que los Kirchner cuando llegaban iban a tomar el relato setentista y lo iban a colocar como bandera. Así que, perdidos por perdidos, contemos qué hacían nuestros compañeros militantes, para que no los vuelvan a desaparecer, porque si no parecían que eran unos... Ahora lo va a contar en la tercera etapa, porque ahí cuenta
el fraude de los Kirchner. Dice la tercera etapa Caparrós, 2004-2010. El militante como héroe indefinido. Los Kirchner en el gobierno empezaron a reivindicar a los militantes setentistas como su referencia histórica, su precedente heroico. Para eso tuvieron que falsear esas historias. Como no tenían ninguna intención de retomar las convicciones socialistas que los habían llevado a la muerte, los transformaron en unos raros activistas socialdemócratas. ¿Sí? Así que los militantes del ERP de Montoneros eran unos raros militantes socialdemócratas. Reivindicaron su militancia, pero la vaciaron de contenido, dice Caparrós. Me parece muy lúcido. Y después dice, la última etapa, la que está vigente hoy, es una etapa en donde se utiliza a la memoria como una herramienta para perseguir opositores. Ustedes vieron que es Macri basura, vos sos la dictadura. Iglesia basura, vos sos la dictadura. O sea, vos sos un colaborador de la dictadura. Este colaboró con la dictadura por aquí, la dictadura por allá. Entonces, los ricos, como explica Caparrós, le regalaron primero a los familiares de las víctimas y después a los organismos de derechos humanos, le regalaron el relato, le regalaron el enorme capital simbólico de los derechos humanos. Ha habido un contrato de cesión. Tomen, hagan ustedes lo que quieran con esto, no nos interesa esto dejémoslo ahí. Esto es lo que explica Caparrós. Entonces, desde hace muchos años y para construir poder, en nombre del Estado y en cesión con exclusividad de usufructo, se otorgó a los sobrevivientes y simpatizantes de aquella izquierda revolucionaria derrotada en los 70, el poderoso instrumento de la memoria y los derechos humanos, en un abrazo de oso a los organismos de derechos humanos. Este contrato de cesión está recontravencido y la memoria tiene que dejar paso a la historia. Acá hay un pequeño fenómeno político, por lo menos es mi opinión, lo dejo para consideración, si después hay preguntas para hacer, que es que este tema de haberle dejado a la izquierda revolucionaria derrotada en los 70, para los que somos más grandes eso queda clarísimo, o sea, nos queda claro que los que nos cuentan qué son los derechos humanos y los que administran la historia reciente son los herederos y simpatizantes de la izquierda revolucionaria derrotada en los 70. Y esa izquierda revolucionaria no fue derrotada por la capacidad del general Pirulo o del brujo López Rega. Fue derrotada porque el pueblo argentino le dio la espalda. Fue derrotada porque el pueblo argentino pidió que la derrotaran. Clarísimamente. Hace poco tiempo tuvo mucha difusión una entrevista a Fernando Vaca Narvaja, el segundo de Montoneros, en donde dice una cosa absurda de que dice que los militares se fueron en el 83 por la contraofensiva montonera en el 79 y en el 80. No porque habían hecho un montón de macanas desde el punto de vista económico, político, la guerra de Malvinas, etcétera, sino por la contraofensiva montonera, lo cual es un barbarismo histórico. Entonces, la memoria debe dejar paso a la historia. Esta historia nos dice inequívocamente que los grupos guerrilleros de los años 70 usaron la violencia política para alcanzar el poder y lo hicieron atacando a gobiernos constitucionales. Chicos, cuando les dicen que los grupos guerrilleros eran jóvenes idealistas que luchaban por la democracia, les están mintiendo, porque lucharon contra gobiernos constitucionales. Los momentos de mayor cantidad de atentados, de mayor cantidad de militantes de las organizaciones de izquierda, fue en el año 75, donde gobernaba el peronismo. ¿Sí? ¿Es así, Mario? Sí. ¿Es esa o no es esa? Muy bien.
Entonces, la historia nos dice que los grupos guerrilleros usaron la violencia política para alcanzar el poder y lo hicieron enfrentando gobiernos constitucionales. Y que los gravísimos errores y horrores cometidos tanto por el peronismo como por el gobierno militar para combatirlos, vamos a decirlo así, los gravísimos errores y horrores cometidos tanto por el gobierno peronista como por el gobierno militar para combatirlos, no borra los delitos que los guerrilleros cometieron. No hacen desaparecer esos errores u horrores los delitos que en nombre de la revolución socialista los grupos sediciosos perpetraron. Solo podrán argumentar que están prescriptos. Solo podrán argumentar que están prescriptos, no que no los cometieron. Yo cuento siempre este caso que por lo menos a mí me resulta práctico para explicarlo. Lamentablemente hace unos 15 años, 18 años más o menos, en el Canal 2 en América, un grupo de exalumnos de un colegio del Gran Buenos Aires, de la zona norte, escrachó a un profesor de arte que cuando eran chicos ellos los había violado. Habían pasado muchos años, tomaron valentía, conversaron entre ellos y decidieron escracharlo. Era un pintor, ese profesor de arte, relativamente famoso, y le hicieron una cámara oculta, el tipo reconoció todo y eso fue pasado por Canal 2 en el programa Código Penal de Rolando Graña en aquellos años. El violador se llamaba Peter Malencini, y lo había hecho estos delitos, estos crímenes durante muchos años con muchos alumnos, lamentablemente. Pero bueno, se expuso a la opinión pública. Y por supuesto que no pudo hacer ninguna muestra más en ningún lado, lo iban a escrachar con carteles de violador, se tuvo que mudar, cambiar el nombre, finalmente falleció, perdió su vida social, ¿no es cierto? Tuvo una enorme condena social, Peter Malencini. Pero ¿qué pasó en ese tiempo con Peter Malencini? ¿Fue acusado de algo? ¿Fue juzgado? ¿Fue encarcelado? No. Pese a los terribles crímenes cometidos contra chicos inocentes, no fue juzgado. ¿Por qué? Porque el Código Penal hablaba de la prescripción de esos delitos. Ahora, a nadie se le podía haber ocurrido darle a Peter Malencini para que conduzca un programa de televisión dirigido a los chicos, ni nombrarlo ministro de Educación, ¿de verdad? Ni darle la dirección de una escuela primaria. Muy bien, con los guerrilleros de los 70 pasa lo mismo. Son los Peter Malencini de ahora. Está bien, supongamos que sus crímenes han prescrito, pero no les podemos regalar que nos expliquen, no le podemos entregar que nos expliquen qué son los derechos humanos. No le podemos decir que nos expliquen qué pasó en la historia argentina recientemente. Es necesario la condena social sobre los guerrilleros en el caso de que no puedan ser juzgados porque sus crímenes están prescritos. Esos crímenes, entre otros, son asociación ilícita, falsificación de documento público, abandono de personas, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, abuso de armas, hurto y robos calificados, amenazas, homicidios, homicidios calificados, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura, muchas veces seguida de muerte, secuestro torsivo, daños, lesiones leves, graves y gravísimas, sedición, instigación al suicidio, y podríamos seguir, y tenemos la mitad del Código Penal incluido entre los crímenes que pueden decir que están prescriptos. Lo que no pueden decir es que no los cometieron. No los pueden decir porque quienes nos dedicamos a investigar la época no tenemos más que acudir a las publicaciones que ellos mismos hacen.
Es así de sencillo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver rápidamente. Esta construcción política y cultural levantada en el terreno inundable de la memoria moldeada, el relato, ha otorgado también una supuesta superioridad moral a esos sectores que se ha traducido en todos estos años en la ocupación de espacios de la administración pública inexpugnables. Poder político, acceso irrestricto al sistema educativo público y a los medios de comunicación estatales y afines y multimillonarios recursos. Se les ha entregado todo eso. Yo estaba por empezar a comentar un fenómeno sobre el cual podemos hablar unos minutos después, que es un fenómeno para mí político, que significó que este tema es uno de los temas, de los 5 o 6 temas más relevantes que en donde falló Juntos por el Cambio. O sea, los votantes de Juntos por el Cambio esperaban que Juntos por el Cambio, cuando se hizo cargo del poder, estos temas vinculados a los 70 y otros temas, los trataran, y lo que hizo Juntos por el Cambio es serruchar la rama donde estaban parados sus votantes y que se cayeran. Por eso, cuando empieza a haber una fuga por derecha de votantes de Juntos por el Cambio, empieza a aparecer, por ahí me equivoco en la enumeración, pero empieza a aparecer Juan José Gómez Centurión, después empieza a aparecer, no quiero equivocarme en la cronología, pero Espert, después aparece López Murphy, después aparece Milei, que la lleva a Victoria Villarruel como candidata segunda. Victoria Villarruel está allí por estos temas, ¿verdad? Por representar la verdad completa de los 70. Entonces, cuando empieza a haber una fuga por derecha, Juntos por el Cambio se empieza a preocupar y nacen los halcones, que empiezan a hablar de estos temas. Porque yo que estoy en el tema, todo el tiempo estoy interactuando con halcones, con legisladores nacionales, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, etcétera, interesados en estos temas. Sin ir más lejos, me acaban de mandar hoy, recién cuando venía para acá, un proyecto de resolución de una serie de diputados de Juntos por el Cambio, en donde le exigen al ministro Tayana, ministro de Defensa, que reglamente el DNU de Macri de el último día de gestión de Macri. Fíjense, Macri, arrancó diciendo: conmigo sacaba el curro de los derechos humanos, no hizo nada en los 4 años, y el último día antes de irse, el 9 de diciembre, no me acuerdo cuándo fue la fecha de cambio, el 9 de diciembre, ¿no? Firmó un DNU en donde disponía el pago de una indemnización a los soldados, a los familiares de los soldados fallecidos en la defensa del cuartel de Formosa, el 5 de octubre de 1975, de Hermindo Luna y sus compañeros. O sea, y ahora, Juntos por el Cambio saca un proyecto de resolución diciéndole a Tayana: che, Tayana, hace 4 años, hace 3 años que ustedes tienen que reglamentar este decreto, porque si no, no se le puede pagar a los familiares. Quedan 3 madres vivas de los 10 soldados que murieron. Se acaba de morir Catalina Sosa, una mujer de 80 y tantos años, sin que le hayan pagado. Un DNU que no es tratado por las cámaras ya está convertido en ley, o sea, está incumpliendo la ley el gobierno kirchnerista, pero para peor, es el gobierno que le pagó a los atacantes del cuartel. O sea, ¿entienden? Un cuartel, que es una instalación del Estado, durante un gobierno democrático, gobierno constitucional de Isabel Perón, fue asaltado por una banda sediciosa, matan 10 soldados, y el gobierno kirchnerista le paga indemnización a los atacantes del cuartel, a los familiares de los atacantes muertos en el cuartel, y no le paga a los defensores muertos en el cuartel. De loco. Bueno, me acaban de mandar esa resolución. O sea que estos temas se resuelven en 2 ámbitos. Primero, en la opinión pública. Cuando yo hice la denuncia esta en 2019, en noviembre de 2019, no se movió la denuncia, fue el hijo. El fiscal Delgado, Federico Delgado, la quiso desestimar, no se movió.
pero en el año 2021 se empezó a mover, empezó a tomar decisiones el juez, y yo le pregunté a mi abogado, ¿por qué es? Y José, porque los jueces no ven las causas, ven la televisión. Apenas empecé yo a aparecer en la televisión, se empezó a mover la causa, ¿sí? Muy bien. Vamos a mostrar un poquito esto. Ahora sí, apagamos la luz acá. ¿Cuál será, no? ¿Está bien ahí? Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. ¿Y cómo se supone que yo paso esto? ¿Victoria? Vamos a hablar de los informes oficiales de víctimas. Vamos a hablar de los informes oficiales de víctimas de la represión ilegal del Estado.